inmediata. El pasado 3 de agosto, el Ministerio de Energía anunció la contratación de 250 megavatios para enfrentar la crisis energética y el próximo estiaje que se prevé sea en septiembre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y estamos ya en contacto en este momento con el ingeniero Fabián Calero, gerente general de SELEC, para hablar sobre las contrataciones en el sector energético y cuál va a ser la salida a esta crisis, que no la superamos aún, a pesar de todos los esfuerzos que se puedan hacer, y esperamos tampoco esté el fantasma de los apagones. Ingeniero Calero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas noches, Fausto. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio para dar algunos lineamientos y unas explicaciones de este tema. Creo que es importante hablar primero sobre la contratación de la barcaza. Está ya en nuestro país. ¿Para cuándo iniciará la operación? Es un tema que había sido también incluso motivo de debate, de algo de polémica también respecto a la contratación, pero la tenemos acá y entendemos que estará operativa en poco. Sí, de acuerdo. Respecto al tema de las barcazas, ese es uno de los procesos de contratación que se emitieron cuando se declaró en crisis, en el tema de la crisis en SELEC, declaración de emergencia. Entonces llevamos a cargo 5 procesos, 4 son la compra de generadores en tierra, básicamente en Santa Elena, en Esmeraldas, en Salitral, en Quevedo, y 1 es en Esclusas. ¿Por qué? Porque son diferentes puntos de conexión que tenemos en el país con capacidad para incorporar rápidamente generación de emergencia, que es de este tipo de generación, ya sea a través de barcazas o a través de generación contenerizada, que son los otros procesos. Entonces, esta barcaza es de 100 megas y estaría, los tiempos de entrega en este proceso fue de 30 días a partir de en este caso, a partir de la entrega del anticipo ya al contratista. Entonces, ahí empieza a correr el plazo. ¿Hablamos de aproximadamente cuándo estaría operativa? Sí, se prevé que la entrega de ese anticipo sea para finales de esta semana. Entonces, a partir de eso serían 30 días que tendría el inversionista para incorporar esa generación. Es decir, él podría hacerlo en menos tiempo, pero su límite máximo es 30 días. ¿O debería en lo posible hacerlo en menos tiempo? Claro, incluso lo puede hacer ¿Para qué fecha aproximadamente se viene el estiaje? Generalmente la época de estiaje, cuando empieza a afectar drásticamente los caudales de la cuenca amazónica, eso empieza prácticamente desde octubre, cada año, desde octubre hasta abril. En este año, por las condiciones del país, por los caudales mínimos que se están presentando, se prevé que esto incluso se adelante un poco más, un mes y medio antes. Ya estamos empezando a sufrir el tema de la baja en los caudales. Reportamos, como dije anteriormente, los mínimos históricos en los últimos 60 años. Entonces, es algo en lo que ya se está trabajando. Justamente estas medidas que estamos tomando de la incorporación de generación ayudan a mitigar cualquier efecto o impacto negativo que se pueda tener en el suministro de energía. Eso es en la parte de generación, pero también hay temas que se están trabajando ya a nivel de la demanda, es decir, de los usuarios. Entonces, se está trabajando también ciertas regulaciones que van a incentivar el tema de eficiencia energética, es decir, que se optimice de mejor forma los recursos, y existen incentivos en ese caso. También la ayuda, por ejemplo, o ciertas regulaciones que también van a incentivar la incorporación de los privados para aportar con sus grupos electrógenos de emergencia. Es decir, existen muchos grandes industriales, comerciales que tienen grandes para su autoabastecimiento en caso no tengan acceso a la red, ellos pueden autoabastecerse. Entonces, lo que se está solicitando es que ellos puedan, por ejemplo, aportar también durante esta época, y se están estableciendo condiciones preferentes para la incorporación de esta generación durante estos meses que se indicó. ¿A qué costo? Finalmente, también se está trabajando en temas de incorporación de generación distribuida, que puede ser incorporada muy rápido en el país. Entonces, son varias alternativas, varias aristas que se están trabajando. ¿A qué costo saldría el kilovatio hora en el caso de la barcaza? Ya considerando el combustible, son 14 centavos. Si comparamos, el costo de esta generación respecto al parque actual generador, es un costo muy barato. Es incluso de los primeros generadores que saldría despachado por el SENAS.
Hay algo que indicar también esta barcaza, el combustible que utiliza es el Fuel Oil 6, HFO. Entonces, es un combustible que tenemos aquí en el país de producción nacional y que tenemos en exceso y básicamente lo estaríamos usando para la producción de energía. Ahora, está bien, estoy de acuerdo con lo que usted ha mencionado. Hay muchos empresarios que han mostrado su predisposición también para tener sus propios generadores, un poco ser parte y arrimar el hombro en esta crisis que se viene. Lamentablemente, nos lo confirma usted, ya han comenzado a bajar los caudales, pero no es importante también que todos pongan el hombro, y me refiero concretamente, por ejemplo, al sector minero, que tiene un subsidio allí, y si no me equivoco, y usted me corregirá si es que no es así, pagan alrededor de los 5 centavos por kilovatio hora, y esto, ¿no deberían también ellos sumarse a esta cruzada a la que todos estamos sumándonos? A ver, respecto al tema de las tarifas, eso es un tema que lo maneja la Agencia de Regulación. En mi caso, como gerente de SELEC, nosotros estamos encargados de la generación y de la transmisión de todo el país. Como le mencionaba, estamos trabajando en estos temas normativos para incentivar el uso eficiente de la energía. Entonces, eso es un tema que va asociado a la demanda y ya no tanto a la producción. Por eso se mencionaban que son varias acciones y varias alternativas que se están pensando y no solo focalizándonos en el tema de una generación emergente, porque hay varios aspectos que podemos aportar dentro del país. Entonces, eso es respecto a la incorporación de esta generación de emergencia. Un poco si vemos lo que sucedió en el estiaje anterior, también por comentar, más o menos lo que se pagó en promedio en este tipo, el estiaje anterior fue un valor de alrededor de 30 centavos que pagamos a Colombia por la importación de energía. Con valores obviamente hacia abajo, pero con valores máximos también de 60 centavos de dólar por kilovatio hora. Entonces es un precio extremadamente alto. Aquí estamos hablando en el caso de la barcaza son 14 centavos, que incluye ya también el transporte de combustible, y eso está a cargo del privado para traer el combustible y abastecer la central de generación. Eso son alrededor de 13 millones de dólares durante los 18 meses. Entonces son un ahorro adicional que estamos generando en la producción de la energía en el país. Eso. Ya, perfecto. Ahora, bien, en junio de este año, en junio del 2024, no tengo exactamente la fecha, pero en junio se envió un reporte desde la Gerencia de Activos un informe para el abastecimiento de gas natural para el sector eléctrico. En las conclusiones de este informe, que tiene 18 páginas aproximadamente, ahí se hace mención, por ejemplo, que es una mejor opción el costo de abastecimiento de gas natural hacia Termogas Machala, que es una de las opciones que se ha planteado también para este proceso de generación. Vemos ahí parte del oficio y las conclusiones de este informe que envió Petroecuador, entre otros directivos y sectores del Estado, a SELEC. ¿Han considerado esta como una de las opciones para no seguir utilizando el combustible? Y esto podría incluso, según algunos analistas y expertos han dicho, podría ser una generación de energía más barata inclusive. Sí, bueno, respecto al comentario de los expertos, habría que indicarles también que en el caso de SELEC nosotros en realidad nuestro negocio es la generación y la transmisión. Nosotros somos un cliente del gas. Obviamente tenemos una central que se llama Termogas Machala. Esa central es de 230 megas. El consumo total de ese gas para esa central es de 60 millones de pies cúbicos diarios para producir los 230 megas. Actualmente del campo Amistad, que es de donde proviene el gas natural, solo nos entregan 15 millones de pies cúbicos. ¿Por qué? Porque es la producción que está actualmente en el campo Amistad. Obviamente hay que hacer unas exploraciones adicionales, volver a repotenciar el pozo, trabajar en el pozo para poder extraer más gas, pero eso toma un tiempo adicional. Entonces, se estaba pensando de igual forma en el tema del suministro. ¿Está en los planes del sector energético?
¿Perdón? ¿Está en los planes del sector energético? Porque creo que es importante también, si bien SELEC, CNEL están dedicados a su ámbito, pero estamos hablando del propio Estado. Habrá seguramente coordinación con las autoridades de Petroecuador, con las autoridades de gobierno, evidentemente, para poder tener este tipo de planes, este tipo de opciones para el país, para que pueda invertir y generar energía, porque si no, seguimos como con el sector petrolero, seguimos a la baja en la producción, nadie invierte, no invierte el propio Estado y nos complicamos todos. No, completamente de acuerdo con lo que usted indica. Por eso la idea es, en el corto plazo, importar gas para esta central, para, digamos, tener estos 45 millones de pies cúbicos adicionales que nosotros tenemos, hasta que pueda ser explotado o ya, digamos, exista un suministro constante desde el Campo Amistad a Termogas Machala. Incluso potenciar más la explotación de ese campo, porque en esa planta podría crecer a una capacidad de 410 megas, incorporando la tercera unidad de 77 megas y el ciclo combinado, que son 110 megas adicionales. Es decir, esa central que es de 230 megas puede convertirse en una central de casi 410 megas. Entonces, lo principal es obviamente el input es el combustible, que sería en este caso el gas. Entonces hay que buscar alternativas y justamente en eso estamos trabajando en coordinación con Petroecuador, con el ente rector, que es el Ministerio de Energía y Minas para nosotros. Usted se refería también, no quiero dejar el tema de lado, a la incorporación de 4 generadores en tierra. ¿En qué condiciones? Porque ya hay quienes han cuestionado, de hecho desde la Asamblea se ha cuestionado incluso posibles irregularidades en la adquisición de estos generadores. Hablan incluso de que son repotenciados. Hay información oficial que dice que son nuevos. Queremos una versión de SELEC. Sí, los generadores que se van a instalar son nuevos. El proceso ha sido un proceso transparente y competitivo. Ahí es necesario indicar algo. En una declaratoria de emergencia, SELEC podría haber, por ejemplo, contratado directamente a una empresa. Sin embargo, no se realizó eso. Lo que se hizo es un proceso competitivo que ya tuvo un sondeo de mercado, ya ha tenido un sondeo de mercado constantemente, en el cual se han presentado ofertas de diferentes empresas del mundo. Cuando ya se lanzó el proceso, todos tenían la apertura para presentar sus ofertas y participar. Entonces, aquí son motores nuevos que vienen a través de un proceso competitivo para instalarse, como lo indicaba, en Salitral. Se van a instalar 100 megas, en Quevedo se van a instalar 50 megas, y tenemos 2 procesos que se están llevando a cabo, que son, en este caso, Esmeraldas con 90 megas y Santa Elena con 28 megas, que esos 2 todavía están en proceso de culminación. Y precisamente al caso Esmeralda se refería a una de las denuncias. Dice, se pretende comprar 80 motores de 1.98 megavatios que aparentemente no son nuevos sino repotenciados. En el caso de Esmeraldas todavía no se ha suscrito el contrato. Es un tema que está en proceso de contratación. Los pliegos en todos los procesos han sido claros. Lo que estamos adquiriendo son generadores nuevos, no generadores repotenciados ni generadores refacturados, que es lo que se ha indicado, porque un refacturado es un elemento que ya fue utilizado y que está arreglado, ¿no? Esto es todo generación nueva. Y, ingeniero Calero, no quiero cerrar la entrevista sin antes abordar un tema que también está en el ambiente y que creo que es importante respecto de los seguros para SELEC. Hay un proceso de contratación. ¿En qué estado está primero y qué empresas estarían? Porque hay una empresa que, bueno, normalmente deambula por el sector público, incluso a pesar de los cuestionamientos y a pesar de los problemas y las denuncias que tiene en su contra. A ver, digamos, previo al proceso de contratación, en el tema de seguros, el proceso que se está llevando actualmente es el tema de los seguros para las hidroeléctricas y eólicas, con excepción de Coca-Cola Sinclair, porque ese tiene su propio seguro, por las particularidades que tiene del fenómeno de erosión regresiva y la central en sí. Entonces, pero previo al inicio de la contratación se obtuvo el informe de pertinencia por parte de la Contraloría General del Estado para este proceso de las hidroeléctricas y eólicas, en el cual, digamos, se verificó que todos los documentos y todo el proceso de contratación está de acuerdo a lo establecido en la normativa y por lo tanto expresó su informe de favorabilidad para que se dé el tema. Esta contratación siempre se ha enmarcado dentro de los principios que se establecen en el sistema de contratación pública,
Y algo importante de señalar que en el tema del, ¿cómo se llama esto? En el presupuesto para el tema de los seguros, lo que se lanzó este año es $1 millón menos respecto a lo que se ha ido presentando. ¿Pero cuáles son las ofertas? Las ofertas, como le digo, es un proceso que todavía está dentro del CERCOP. O sea, no se puede indicar aquí los oferentes porque es un tema que se lleva dentro del CERCOP. Entonces, es público, lo pueden revisar, pero eso es imagino que respecto al... Si es público, en este momento nos puede decir. ¿Perdón? Si es público, nos podría decir. Sí, o sea, tendría que revisar, no tenía los dos. Lo que sé es que son dos oferentes. La verdad no tengo los nombres de ahorita, se los podría enviar. Pero como le digo, esta información es pública. En este momento existe un tema de uno de los dos puso un reclamo, entonces está suspendido hasta que sea verificado y levantado y subsanado esta queja, este reclamo puesto en el CERCOP. Vamos de todas formas a investigar cuáles son las ofertas y les ofrecemos a nuestra audiencia también contarles cuáles son las ofertas, qué es lo que, cuáles son los precios, los costos en los cuales se podría contratar estos seguros para el sector eléctrico, que creo que es importante. El tema de los seguros ha sido duramente cuestionado, se han encontrado y se han detectado algunos problemas en la contratación de seguros en el sector público en general, pero que es un tema que lo vamos a seguir. Ingeniero Calero, no quiero cerrar la entrevista sin antes preguntarle, ¿no se descarta o se descarta la llegada de los apagones con las medidas que ustedes están tomando? Sí, como usted ve, el tema del suministro de energías en nuestro país, por la matriz que tenemos de producción, es altamente dependiente del tema, en este caso climático. En épocas de hidrología alta, por ejemplo, nosotros abastecemos el 95% de la demanda, la abastecemos con hidroelectricidad y apenas el 5% con energía térmica o importaciones, dependiendo. Pero en el caso cuando tenemos el estiaje, esa condición cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque obviamente existe un tema de sequía en las cuencas o en los principales ríos que afectan a las principales centrales del país. Entonces, todas las medidas que nosotros estamos trabajando están orientadas a minimizar cualquier tipo de impacto negativo que se podría tener. Y como le menciono, no es solo en temas de generación, sino también en la parte de la demanda y también de algunos que se llaman prosumidores que tienen su propia generación que podrían aportar en el país. Entonces se está trabajando en varios frentes para atender el tema de cualquier impacto que se podría tener en el suministro de la energía durante la época de estiaje. ¿Garantizan o minimizan cualquier tipo de sabotaje como el que mencionó en algún momento el presidente Noboa cuando ocurrió precisamente la llegada de los apagones? Sí, aquí es minimizar cualquier tipo de impacto negativo que podamos tener en el suministro. Entonces, estamos trabajando arduamente en incorporar esta nueva generación e incorporar la generación de los privados en los incentivos a la parte de los consumidores para eficientar el consumo eléctrico, etcétera. Entonces, son varias alternativas orientadas siempre a minimizar cualquier impacto negativo en el suministro. Ingeniero Calero, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Le dejamos pendiente para una nueva entrevista eventualmente cuando ya se den otros hechos que creo que es importante destacar respecto primero de la generación, evidentemente, y sobre la preocupación de todos, que son los apagones. Le comprometemos para una siguiente ocasión de todas formas. Gracias, ingeniero. Sí, con mucho gusto. Gracias nuevamente el ingeniero Fabián Calero, gerente general de CELEC, hablando sobre las contrataciones en el sector energético, algunos de los planes que tienen previsto desde el gobierno para minimizar, se ha dicho, el impacto del estiaje que se viene ya para finales de octubre, muy seguramente, para el mes de octubre y septiembre. Esperamos que los apagones no lleguen, al menos ese es nuestro deseo como ciudadanos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.